Emilio, como siempre, un placer saludarte, bienvenido. Yoli, buenas noches, un gusto saludarte y por tu conducto auditorio Mega Noticias. Primero que nada, llama la atención lo que está pasando en el Legislativo frente al Poder Judicial. Algunos aseguran que es el inicio del bombardeo hacia el Poder Judicial desde el Poder Ejecutivo para intentar reducir su contrapeso al Poder Ejecutivo. ¿Cómo lo lees tú? Yo lo leo así, pero no el inicio, sino una escalada. Muy tristemente hemos visto una serie de ataques al Poder Judicial, a la ministra presidenta, ha sido objeto de ataques incluso el propio presidente López Obrador, ya en algo que podemos calificar violencia de género. Han amenazado con hacer juicio político a 4 ministros. En las mañaneras se ha exhibido más de 30 jueces porque no les gustan sus resoluciones. Y cuando la Suprema Corte de Justicia decide tomar una serie de decisiones con fundamento en la Constitución que no le gustaron al presidente, es entonces que Morena en la Cámara de Diputados lleva adelante lo que yo entendería como una venganza, y que es invadir la independencia judicial y tratar de cortar los fideicomisos que son fundamentales para su operación. Emilio, ¿podrías ayudarnos a dimensionar la importancia de este recorte a estos fideicomisos? ¿Por qué es tan sensible en tantos sentidos para todos los mexicanos? Lo primero que se tiene que entender es que el Poder Judicial, como un poder autónomo, necesita esos fideicomisos para su operación, porque si el Poder Judicial le pide dinero a Hacienda, Hacienda condiciona su trabajo de manera que las sentencias siempre sean a favor del gobierno. Los fideicomisos es un mecanismo que se ha ido construyendo a lo largo de mucho tiempo, que permite incluso, por ejemplo, si el Congreso mexicano, el legislativo, decide hacer una reforma constitucional para proteger a las mujeres víctimas de violencia, pues entonces el Poder Judicial lo puede implementar. Que si queremos que haya jueces de carrera y no jueces implementados, bueno, pues se necesita una base salarial para eso. Que si hay, por ejemplo, personal administrativo jubilado, no lo va a pagar eso el gobierno, lo va a pagar el propio Poder Judicial, de manera que los jubilados del Poder Judicial tengan garantizada después de una vida laboral que van a poder tener una pensión. Esa pensión no se las paga el gobierno, la paga el Poder Judicial. ¿Qué es lo que están haciendo? Le están cortando al Poder Judicial la capacidad de operar. Pero no es solo cosa aquella que le quieran cortar a los ministros, a los magistrados. No, le están cortando cosas básicas, incluso al personal de base. Es que el problema es que con el presupuesto quieren doblar a un Poder Judicial para que siempre le dé la razón al presidente. Y la gente que nos escucha debe tener muy claro que el discurso que se ha hecho es de que quieren quitar privilegios, pero la verdad es que no es así. Ya oíamos el ejemplo, por ejemplo, del Fondo para Vivienda. Es que se trata de casas que utilizan para los traslados de los jueces, en casos incluso de riesgo. Por ejemplo, si hay un juez que resuelve un caso contra un narco y ese narco amenaza con matar a ese juez y a su familia, el Poder Judicial tiene que proteger a ese juez o magistrado y llevarlo a otro lugar para salvaguardar su integridad, porque está en riesgo. Entonces no es que les estén pagando la renta, están protegiéndolos de que no sean los poderes fácticos, los criminales, los narcos, los que los obliguen a dictar a favor de ellos porque saben dónde viven. Por ejemplo, de manera que debe la gente entender que no es que sea una defensa de privilegios, como se ha dicho, sino en realidad es una consecuencia política de las decisiones de la Corte. Ahora, hay también quienes hoy particularmente destacan el hecho de la condecoración que otorga el presidente López Obrador al general Cienfuegos después de todo el proceso que enfrentó en los Estados Unidos. Algunos aseguran que es un insulto, no solamente a la justicia de Estados Unidos, sino para México, y que es una señal de que por un lado está tratando de debilitar la independencia de poderes y por otro lado, pues que sigue respaldando de manera incondicional al ejército mexicano. Mira, por supuesto que sí, ese es el mensaje.
El presidente y otros seguidores hacen mucho escándalo sobre García Luna, pueden tener razón, pero el mismo juez que ordenó que se detuviera a García Luna, ordenó que se detuviera a Cienfuegos, el mismo juez. Pero en el caso de García Luna, en lugar de que se procesara, la Cancillería mexicana se movió para que lo trajeran de vuelta. Y en 20 minutos lo liberaron y ahora hasta lo condecoran. Pero, ¿por qué esto es importante? Los generales ganan más que el presidente. Los almirantes ganan más que el presidente y tienen muchas mejores prestaciones que el presidente. ¿Por qué el presidente y Morena en la Cámara de Diputados no hacen tanto escándalo de que los generales ganen más que el presidente? Pues porque el presidente está acostumbrado a que los militares le contesten, sí señor. ¿Por qué se enojan que por mandato legal y constitucional los magistrados tengan un salario distinto al presidente? Está constitucionalmente fundado, pues porque los magistrados y jueces no le dicen al presidente, sí señor. Fíjate la diferencia de trato. A los militares que sí tienen un estado de excepción, tienen incluso su propio banco, tienen incluso sus propias prestaciones, a ellos sí les pagan la casa, a ellos sí les pagan el chofer, a ellos sí les pagan la comida, los protegen. Y a los jueces los atacan. Con el ejército de su lado, enfilan contra el Poder Judicial y podemos ir en la vía de perjudicar la independencia, el contrapeso en algún momento del Poder Legislativo para que se reduzca el poder a uno solo. Esa es la ruta que está tomando el presidente, la ruta que está tomando la de un autócrata. Lo que dice nuestra Constitución es que el poder soberano se divide en tres: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Ya controla el Ejecutivo, tiene por el momento mayoría en el Legislativo y quiere controlar el Judicial. Eso no es una democracia. Por supuesto que el Poder Judicial puede mejorar, por supuesto que tiene que haber arreglos, por supuesto que tiene que haber ajustes, pero no en la línea de arrodillar al Poder Judicial para que hagan todo lo que el presidente quiere. Lo que el Poder Judicial tiene que hacer es disminuir la impunidad y acercarse a la gente, no decirle a todo al presidente, sí señor. Eso, la idea de que haya un solo poder supremo, no es una democracia. Es un autoritarismo, es una autarquía. No queremos el gobierno de una sola persona, porque queremos que haya muchos contrapesos. Hay más de 2 millones de denuncias al año. Pues no se trata que en todos los casos le den la razón al gobierno, que le den la razón a quien corresponda, punto. Es Emilio Álvarez y Casa, senador. Muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros aquí para el auditorio de Mega Noticias. Muy buena noche. Muy buenas noches, siempre un gusto estar con Mega Noticias.